Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. El Señor les bendiga. Bueno, otra vez un placer estar junto a ustedes estudiando la palabra de Dios. Agradecido entera y totalmente al Señor porque gracias a Él que nos da el privilegio de escudriñar su palabra y hacerlo mediante la misma palabra, pero con su unción, la cual nos revela todas las cosas, ¿sí? Sea cuales sean los medios que Dios use para revelarnos su palabra, es la unción, el filtro que nos revela todas las cosas. Sin embargo, este filtro siempre está acoplado a la palabra de Dios. Bien, les agradezco muchísimo porque seguramente muchos me han tenido que tener mucha paciencia en el audio anterior. Casi que esto es como una disculpa, ¿no? Porque quizás fui muy lento, quizás expliqué mucho con manzanitas, pero es necesario. Fue muy necesario porque ahora ya podemos ir más rápido y nos vamos a dar cuenta que al entender el día del Señor, vamos a poder ir mucho más rápido después con todo lo que sigue de Apocalipsis, que es muy complicado de entender a menos que hayamos entendido bien nuestro mapa escatológico y el día del Señor. Recuerden entonces, a modo de introducción doy este brevísimo repaso. Mapa escatológico, cuando yo digo mapa, nuestro mapa, nos estamos refiriendo a Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, versículos 5 al 37. Y cuando digo día del Señor, es el día postrero. Estoy plenamente convencido de que la mejor manera de estudiar Apocalipsis es empezando por el día postrero. Vamos a ir capítulo a capítulo, pero van a notar que muchas veces me voy por las ramas, pero este irme por las ramas, para disgusto de muchos que les guste, no sé, quizás seguir una referencia en un listado y numérico, les digo que es muy necesario. ¿Por qué es muy necesario? Porque al irme por las ramas voy a ir explicando asuntos que competen al árbol que estaremos estudiando y vamos a poder entender muchísimo mejor el orden de las cosas una vez terminada toda la temática y cuando ustedes vuelvan por su cuenta a leer Apocalipsis, cada uno en lo privado de su intimidad con Dios. Entonces, permítanme a mí el irme por las ramas de vez en cuando porque siempre lo voy a hacer con un propósito. Siempre ustedes van a detectar que hay un propósito y que va a servir para futuras temáticas. Bien, lo primero, y ya con esto cierro la introducción, lo primero a destacar es que el día del Señor, como dije, es lo más fundamental para entender todo Apocalipsis. Si nosotros quedamos claros en cuándo es el día del Señor, nos vamos a dar cuenta de que no vamos a cometer tergiversaciones doctrinales a la postre. Y justamente el día del Señor es el día postrero, el día de Armagedón. Y ahora sí, empezamos con la temática. No me he decantado por por pasarles ahora el capítulo 4. Lo estoy preparando, ¿sí? Está casi finalizado, pero necesitamos ahora centrarnos en el día postrero. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se van a la palabra y buscan día postrero, lo pueden buscar en Google, lo pueden buscar en ChatGPT, ponen el día del Señor, versículos, y les va a salir un listado enorme de versículos en el Antiguo Testamento y algunos en el Nuevo que hablan del día del Señor. Yo me he decantado por traerles ahora la segunda parte de lo que vendría a ser este día del Señor, ¿sí? Pero tan solamente vamos a ver algunos versículos que son puntuales para el tema que nos compete.
Bien, en el capítulo 4 voy a explicar un poco más sobre lo que es la gran tribulación y les voy a sacar de una duda que a muchos quizás se les ha venido a la mente. Si la gran tribulación ya pasó y fue la semana 70 para Israel, el Israel étnico, ¿qué hacemos con Apocalipsis 7? Que dice que Juan ve de toda tribu, pueblo, lengua y nación a los que han salido de la gran tribulación. Y si la gran tribulación, como aseguré, ya aconteció, ¿cómo es que hay personas de toda nación en esa visión que tuvo Juan, cuando en realidad la semana 70 fue solamente para los judíos? Entonces, no les voy a decir nada ahora, se los dejo ahí, pero tiene mucho que ver con lo que ya vimos en la temática pasada, ¿sí? Solamente que ahora se los dejo ahí para que ustedes, para no perder el foco de lo que ahora me interesa comentar, explicar. Fíjense que inclusive esto yo lo tendría que dejar para Apocalipsis capítulo 7, pero les voy a dar el adelanto cuando estudiemos el cuarto. Por eso les digo, a veces me voy a ir un poco por las ramas, pero ustedes pueden seguir un orden establecido plenamente después cuando vayan a la escritura y la lean en el orden en que está dispuesto Apocalipsis por sus capítulos. Y si han estado siguiendo mis temáticas, van a ver cómo les va a ir encajando todo como si se tratara de un mapa maravilloso. Y van a entender todo el orden de la escatología. Gloria a Dios. Bien, hermanos, nos vamos a Isaías 63, versículo 4. Dice de la siguiente manera: porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos al llegado. Este es el primer pasaje que vamos a estudiar sobre el día del Señor, el día de Yahvé, el día de ira, el día postrero, el día final, el día del juicio, el día postrero, aquel en que Jesús prometió resucitar a los que creen en él. El día postrero es igual al día de la primera resurrección. Quitémonos eso de la cabeza de que la primera resurrección es cuando nosotros nos entregamos a Cristo y resucitamos en Cristo. Fijémonos con atención que Pablo dice que si hemos muerto con Cristo, así como hemos sido en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza suya en la resurrección. Así como hemos sido semejantes en su muerte, lo seremos semejante a él en la resurrección. Acá el problema es que no todo puede ser tomado literalmente, pero tampoco todo puede ser tomado simbólicamente. Y la misma palabra nos tiene que ir demarcando cuándo algo puede ser tomado simbólicamente o literalmente. Cuando Pablo dice que si hemos sido semejantes a Cristo en su muerte, está hablando de algo simbólico. Nosotros no hemos muerto en nuestros cuerpos. Estamos vivos aquí sobre la tierra, ¿sí? Pero se nos manda a morir al pecado. Eso es una muerte simbólica. Pero Pablo no dice, así como hemos sido semejantes en la muerte a Cristo, en nuestros pecados, a nuestros pecados, así lo hemos sido también en nuestra resurrección. No está diciendo Pablo, así como hemos muerto al pecado, también hemos resucitado en Cristo. No lo dice en este pasaje en el que les estoy profiriendo el relato de Pablo. No lo expresa así, por lo cual deduciríamos, de así expresarlo Pablo, que se está refiriendo a que una vez muertos al pecado, ya hemos resucitado con Cristo. Pero Pablo no lo dice así. Pablo dice, si hemos sido como Cristo en su muerte, en referencia a morir al pecado, así también lo seremos, futuro, en semejanza en la resurrección. Si esto lo juntamos a Juan 6:40 y 6:44, nos damos cuenta de que esa resurrección es aquella que Jesús dijo que haría
a los que creyeran en él en el día postrero, el día final. Por eso la Biblia dice, bienaventurado el que tiene parte, ¿cuándo? En la primera resurrección. Y la primera resurrección, cronológicamente en la escatología, se ubica en el día postrero y es una resurrección literal, que también la vemos en 1 Tesalonicenses 4, donde primero resucitan literalmente los que duermen en Cristo. Esa es la primera resurrección. No es algo metafórico, es literal, no es simbólica la primera resurrección, tampoco la segunda lo es. Hay una primera resurrección para los justos, una segunda para los injustos, y la primera es literal, la segunda también. La primera obviamente es antes que la segunda, pero la primera es en el día final. Más adelante vamos a estudiar si en el mismo día se da la resurrección de los injustos, la segunda resurrección, o si hay un milenio en medio entre la primera resurrección y la segunda resurrección. En otras palabras, vamos a estudiar, si el Señor así lo permite, si el milenio es un periodo literal o algo simbólico que ya estamos viviendo. Sin embargo, no es muy necesario para entender el orden escatológico hasta ahora, hasta lo que estamos estudiando del día del Señor, que entendamos sobre el milenio. Lo que ahora nos compete y que nos va a abrir mucho el entendimiento es saber, ¿es la primera resurrección literal? Sí. ¿Cuándo ocurre? En el día postrero. Y esto es importante enfatizarlo porque hay muchos que demarcan a la primera resurrección como algo simbólico, y ya Pablo nos está diciendo no es algo simbólico. Si hemos muerto simbólicamente con Cristo a nuestros pecados, aunque alguno dirá literalmente hemos muerto en el espíritu, sí, bueno, está bien, pero en el lenguaje bíblico, si hemos muerto con Cristo simbólicamente a nuestros pecados, seremos semejantes a Él en la resurrección. Así como Cristo resucitó literalmente, los muertos en Él van a resucitar. Y los que hayamos quedado vivos, seremos transformados y nunca vamos a tener parte en esa primera resurrección como muertos. Porque vamos a estar vivos, pero sí la tendremos como vivos en el sentido de que juntamente vamos a ser de cuerpos glorificados con los resucitados en aquel día postrero. Ahora viene lo interesante, vamos a ir sin pausa, sin tener más que explicar sobre el día postrero. Isaías 63:4 nos dice, porque el día postrero, porque Armagedón, porque el día de Yahvé, ¿eso dice? Sí lo dice. Lo que pasa es que con otro nombre. Dice, el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Cuando ustedes googleen sobre el día del Señor o busquen en sus concordancias, para los que no les guste la tecnología y prefieran en la Biblia en físico, se van a encontrar con la peculiaridad de que el día del Señor en el Antiguo Testamento está demarcando acontecimientos que ya ocurrieron y que duraron más de un día, guerras que duraron tiempo. Sin embargo, como ya expliqué la temática pasada, esos días del Señor o esos días del Señor son sombra de un solo día escatológico. Es decir, aunque en el pasado eran días de guerra y el Señor lo proponía como el día del Señor, eran profecías de doble cumplimiento como sombras
de aquel único día que literalmente será un solo día. Al que no esté entendiendo es porque no ha escuchado la temática anterior. ¿Qué hacen acá? Vayan hacia atrás. Entonces, porque el día de la venganza está en mi corazón, porque Armagedón está en mi corazón, porque la parusía está en mi corazón, dice el Señor. Por eso nos manda el Señor a anhelar su venida, porque Él anhela celosamente venirse a encontrar con su esposa. Entonces está diciendo, el día de la venganza está en mi corazón. ¿Por qué? El año de mis redimidos ha llegado. Ahí dice año, no dice día. No nos fijemos. Por eso, vayan a la temática anterior, para no confundir lo simbólico con lo literal. Ha llegado el momento de encontrarme con mis redimidos. Si se encuentra el Señor con sus redimidos, está hablando de primera resurrección también. Ezequiel 30, versículos 1 al 3. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahvé el Señor, lamentad. ¡Ay de aquel día! O sea, lamentad. 2 puntos. O sea, digan, ¡ay de aquel día! Porque cerca está el día de Yahvé. Acá lo podemos leer de la siguiente manera. ¡Ay de aquel día! ¡Ay de Armagedón! ¡Ay de la parusía! Porque está cerca Armagedón. Cerca está el día postrero. ¿Y por qué aquí dice lamentad? Porque va a ser un día de juicio, el derramamiento total de la ira del Señor. Pero también porque al ser una profecía de doble cumplimiento, a los de Jerusalén se les manda que lamenten. Fue una profecía dada para aquel entonces que se cumplió en guerras y ahora lo será para aquellos que no estén con el Señor. Por eso ustedes van a ver que el Señor más adelante dice, ¿para qué ansían aquel día? Será de oscuridad, no de luz. Pero a nosotros la palabra nos manda a esperar ansiosamente en el sentido de anhelar con fervor aquel día. El Señor otra vez está hablando a aquellos que no les conviene vivir ese día por estar lejos de Él y a aquellos que sí les conviene por estar en Él. Gloria a Dios. Bien, así ha dicho Yahvé el Señor, lamentad, diciendo, ¡ay de aquel día! Porque cerca está el día de Yahvé. Y fijémonos acá, día de nublado. ¿Recuerdan nuestro mapa? Sol oscurecido, luna sin resplandor, estrellas cayendo, probablemente sea literal de los cielos y no referido a los ángeles, el pasaje. Día oscuro, las potencias de los cielos siendo conmovidas, sol sin luz, luna sin resplandor, día de nublado, Ezequiel 33, día de nublado, simbología a que será oscuro, día de castigo de las naciones será, de las naciones, todas. Un día de castigo de las naciones. Fijémonos que otra vez se ve la sombra profética de lo literal. Ezequiel diciendo juicio a las naciones. Sin embargo, no fueron todas las naciones, cuando se cumplió en el Antiguo Testamento este pasaje, que fueron castigadas. Por eso, en el futuro sí será a todas las naciones que el Señor vendrá a castigar. Otra vez vemos la sombra del día del Señor en el Antiguo Testamento para referirse a un día literal en el futuro, escatológico. Día de castigo de las naciones será. Hay muchos que no entienden la palabra escatología. Hago un paréntesis. Escatología es la rama teológica que estudia el final de los tiempos, bíblicamente.
¿Se entiende? Porque hay varias escatologías, pero bíblicamente la escatología bíblica es la rama de la teología que estudia los tiempos finales o los acontecimientos de los tiempos finales o apocalípticos. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero día de nublado, ¿qué quiere decir día de nublado? Quizás porque se van a entenebrecer los corazones, van a estar angustiados, van a estar tristes. Claro, pero también eso fue la sombra y lo que pasó. Lo que va a pasar en un día literal es que no va a haber luz de sol ni resplandor de luna. Nuestro mapa, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, 5 al 37. Bien, nos vamos a Joel 2 y vamos a ver que en serio que este nublado representa un día oscuro y nos vamos a introducir más en el día del Señor, en el día postrero. Dice Joel 2, versículos 1 en adelante: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. ¿Recuerdan la segunda venida de Cristo, día postrero, cuando el Señor asiente sus pies en el monte de los olivos? Vendrá con voz como de trompeta. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. Acá se me vino y lo voy a explicar, hago paréntesis, Apocalipsis 3:10. Por cuanto te has guardado fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre los moradores de la tierra. Entonces toman Apocalipsis 3:10, que no lo hemos visto, por eso lo resalto aquí. Vamos a ver desde el capítulo 4 en adelante, pero vamos a ir ahora a hablar de esto. El mensaje de las 7 iglesias. ¿Eran para 7 iglesias? Sí, el Señor le estaba mostrando a Juan las cosas pasadas, presentes en su tiempo y futuras. Entre las que ya fueron, estuvo el mensaje a las 7 iglesias en su época. En uno de esos mensajes, el de Asia, Filadelfia, el mensaje a Filadelfia, a la iglesia de allí, versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis, dice: porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para probar a los moradores de la tierra. Estoy leyendo de Reina Valera actualizada 2015. Pero bueno, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Entonces allí todos dicen, ahí está el rapto de la iglesia. La hora de la prueba, referido, como así es el pasaje, a un periodo de tiempo de pruebas y tribulaciones, no nos exime de no estar allí porque el Señor promete guardarnos. Y les explico brevemente, pero por eso es importante que vayan a la temática anterior, muy anterior, no la anterior, sino la otra, la penúltima que hice. El rapto final, aquí en mi canal. El rapto final. Aquí lo explico. Acá le voy a dar a todos esos textos de aquella temática repaso. Pero no pretendo que sea tan profunda la temática como aquella, porque no quiero detenerme en el tema rapto. Sin embargo, es importante para entender bien el día del Señor. Apocalipsis 3:10 nos dice que el Señor nos guarda de la hora de la prueba que viene para probar a los que moran en la tierra. ¿Cómo ha de entenderse esto? Demarcando la diferencia que la suma de la palabra de Dios hace, no yo, ella. No es lo mismo guardar a quitar. La palabra no dice, yo también te quitaré de la hora de la prueba. Dice, te guardaré. El Señor, por ejemplo, no quitó de Egipto a los israelitas cuando atravesaban los egipcios la ira de Dios, sino que los guardó. Aquí también promete guardarnos y la suma de la palabra de Dios es la siguiente también. Jesús le dijo al Padre,
No te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. O sea que ya la diferencia está demarcada desde la oración de Jesús. ¿Es el deseo de Jesús que el Padre nos quite de la tierra? No. ¿Es el deseo del Padre? Tampoco. Su corazón está con su Hijo. Ambos tienen la misma voluntad. Entonces el Señor no nos quita de la tierra, nos guarda. Ahora ustedes dirán, pero si nos guarda, ¿por qué dice de la hora de la prueba que viene para los que habitan o los que moran en la tierra? Si nos guarda, entonces nosotros no tenemos que estar en la tierra guardados, porque aquí dice que la prueba viene para los que moran en la tierra. En el texto original griego koiné, la palabra para los que moran en la tierra significa para aquellos que son de la tierra o los que son del mundo, los mundanos, los que no son de Cristo. Por eso la Biblia dice que nosotros no somos de este mundo. Otra forma de decir que no somos de esta tierra. El Señor nos va a guardar, pero no nos va a quitar. La Biblia dice que nosotros no estamos puestos para ira. El Señor nos va a guardar de la ira, mientras las tribulaciones son para nosotros. Y bueno, lo tengo que decir, la gran tribulación. Ustedes dirán, pero si ya se cumplió, dijiste que se cumplió. Bien, escuchen la próxima temática que allí lo explico. Ahora céntrense en esto. La gran tribulación que viene a los gentiles, vamos a ser guardados en ella. ¿Por qué? Porque Juan ve las almas que salieron de la gran tribulación. Y si salieron de la gran tribulación, no es de que salieron antes. No se puede salir de algo si no se estuvo dentro de ese algo. Ya explicado entonces Apocalipsis 3:10, seguimos con el día del Señor para no sobreextendernos. Joel 2, tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los carnales, los moradores de la tierra, porque cuando el Señor venga, nosotros no vamos a estar ya con los pies en la tierra. Y si así estuviésemos, que no va a ser así, pero si así estuviésemos, el pasaje lo podemos vincular a Apocalipsis 3:10, en el sentido de que nosotros no pertenecemos a este mundo, o no debiéramos pertenecer. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Yahvé, porque está cercano. O sea que el mensaje no es de terror, en aquel momento sí, para los pecadores, aún dentro del pueblo de Dios, y ahora también para los pecadores dentro y fuera del pueblo de Dios, pero sobre toda la tierra. El día de Yahvé está cercano. Versículo 2, y presten atención. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. ¿Recuerdan? Y después de las tribulaciones de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Cuándo viene Jesús entonces? En el día de Yahvé, día oscuro. ¿Cómo se le llama a un día oscuro? Noche. Pero sabemos que estamos de día cuando hay un eclipse y se pone todo oscuro. Bien, pero el Señor a las tinieblas llamó noche. Génesis. Entonces, día de nublado, dice aquí, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrán años de muchas generaciones. Y acá tenemos que hilar fino porque hay más revelación de la palabra de Dios. Fijémonos,
Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Yo me imagino que va a ser un día, obvio, totalmente de noche. No va a haber resplandor de sol y luna. O sea, noche total. Ni siquiera va a ser totalmente oscuro, pero a eso agreguémosle, al día ese nubes. Nubes. Yo supongo que va a ser horrible cuando la Biblia dice que nosotros vamos a ser acomodados por los ángeles en las nubes. Nos imaginaremos quizá un día bonito y las nubes bien blanquitas y el cielo celeste arriba. No es como lo está pintando aquí la suma de la palabra de Dios. Vamos a estar en las nubes y esas nubes seguramente van a ser todas negras y quizás hasta llena de relámpagos. No sé, va a ser un día de terror en la oscuridad. O sea que cuando alcen sus ojos los mundanos, los moradores de la tierra, van a ver gente brillando acomodadas en las nubes. Por otros agentes brillantes que serán los ángeles, pero ninguno de ellos igualando a la luz que viene de más arriba de esas nubes donde están esos seres brillantes, porque es una luz terrible, mucho más fuerte que todas las luces de las nubes. Jesucristo. Fíjense si no va a ser de terror. Pausen el audio e imagínense por un momento lo que yo les estoy mostrando basado en la palabra de Dios. Encima dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Claro, acá podemos imaginarnos en aquel tiempo viniendo un pueblo grande y fuerte sobre los montes, extendiéndose en multitud. Ahora, eso fue la sombra. Llevémoslo, al día literal de allá, del día final, del día postrero. Así viene un pueblo grande y fuerte, como extendiéndose, como lo hace el alba sobre los montes. Imaginémonos, llega el Señor, pero antes, y esto es básico, 1 Tesalonicenses 4, primero resucitan los muertos, después nosotros junto a ellos somos en un parpadeo transformados, somos acomodados en las nubes por los ángeles, esto está en nuestro mapa, somos acomodados allí y no nos vamos más allá de las nubes, como se nos ha hecho creer que nos vamos al cielo. No, es el día final, el día del regreso de Jesús a buscar a su iglesia. Dice 1 Tesalonicenses que nosotros nos quedamos en las nubes para recibir al Señor. No es que Él nos está esperando allí y nos recibe Él a nosotros y nos vamos. Esto tiene que ver con las bodas judías, donde la mujer es la que espera en el altar al esposo. Entonces, el Señor viene sobre las nubes, nos recoge y sigue descendiendo. No es que viene, nos busca y se va, no. Viene hasta las nubes, sigue su descenso a la tierra y allí se cumple que Él viene con su iglesia. Ahí se cumple que posa sus pies en el monte de los olivos y ahí se cumple todo lo del día postrero. Fíjense, la suma de la palabra de Dios no nos da lugar para pensar ni considerar un rapto pretribulacional o midtribulacional. Que dicho sea de paso, pido disculpas por la temática anterior, donde al final dije que por ser al final el Señor no viene ni al principio de la gran tribulación, ni a mediados de las tribulaciones, ni al final de los 42 meses. Pero puede ser que tampoco, a pesar de que fue un error, porque el Señor si viene al final de los 42 meses de Apocalipsis 13, puede ser que tampoco lo sea tanto, porque hay una posibilidad de que la gran tribulación dure más de 42 meses. Y ustedes dirán, está re herético hoy. En realidad, 42 meses es el periodo de gobierno del anticristo. Sí, pero para el día final puede ser que falte unos días más. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Se los prometo. Si el Señor así me permite preparar temática. Pero, en fin, como sea, así venga al final de los 42 meses, no viene antes, no viene a la mitad.
No viene antes de una tribulación de 7 años, no viene a la mitad, que vendría a ser antes de los 42 meses, y tampoco viene un poquito antes de que ya todo se termine dentro de esos 42 meses. Viene al final de todo, y acá lo estamos viendo. El Señor viene en el día postrero, resucitan los suyos, somos acomodados en cuerpos ya glorificados junto a los resucitados en las nubes. El Señor viene, todo ojo le ve, nos recoge porque somos su esposa, esperando en el altar, simbolizado por esas nubes, y descendemos a las bodas del Cordero que son acá en la tierra, y ya lo vamos a estudiar cuando lleguemos a las bodas del Cordero. El Señor sigue descendiendo, sigue su descenso, nosotros le seguimos a la guerra de Armagedón. Allí se cumple que Él viene con su iglesia, allí se cumple que las potencias de los cielos serán conmovidas. Porque los ángeles vienen con Jesucristo, los ángeles de Satanás van a caer y también puede que caigan estrellas literales. Si nosotros nos armamos una escena visual en nuestra imaginación, nos da terror. Sobre todo también Joel 2 destaca, semejante a él no hubo nunca, semejante a este pueblo grande y fuerte, que en referencia literal al día postrero lo podemos tomar como nosotros, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Esto lo podemos también dilucidar si lo llevamos a un milenio literal. No habrá un pueblo como ese tan grande, sino después de muchas generaciones, 1000 años. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará el llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Está hablando de algo totalitario, día postrero, Armagedón, día de Yahvé. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido del llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Todo esto es muy similar a lo que puede llegar a pasar en Armagedón, solamente que posiblemente seamos nosotros, ese ejército corriendo detrás de los impíos para darle muerte a todos, o si no somos nosotros, serán los ángeles, y si no son los ángeles, ya con Jesucristo basta, ¿sí? Porque recordemos que estamos leyendo algo que ocurrió, pero a la misma vez es una sombra del día final. Versículo 8, estamos en Joel 2. Ninguno estrechará a su compañero, no se van a tropezar. Cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Acá ya tenemos más confirmación de que no estoy delirando. En aquel tiempo, si alguien caía sobre su propia espada, seguramente se hería. Alguien podría decir, bueno, Dios quizás les dio una protección sobrenatural. Bueno, es para que no resultaran lastimados en aquel tiempo cuando corrieran y cayeran sobre la espada. Sin embargo, la Biblia no da referencia sobre eso. Dios guardando sobrenaturalmente a un pueblo que viene contra su pueblo étnico en el Antiguo Testamento. Pero si nos vamos a la literalidad del día del Señor a futuro, el último día, si alguno cae en su cuerpo glorificado sobre la espada, no se herirán. Ahora nadie va a caer, nadie va a tropezar. Es un lenguaje figurativo a que los seres que corran en Armagedón contra los pueblos paganos del mundo entero, sobre todo los que estén ahí situados en Armagedón, es de hecho, de que si hay seres corriendo detrás de estas naciones paganas, ya seamos nosotros en cuerpos glorificados, ya sean los ángeles, el mensaje aquí de que cayendo sobre las espadas no resultarán heridas estos seres,
obviamente se está refiriendo a un mensaje figurativo de que van a ser seres que no se pueden herir. Si se trata de nosotros ya en cuerpos glorificados, estos serán incorruptibles. No vamos a sufrir herida alguna. ¿Sí? Pero tampoco quiere decir que vayamos con torpeza cayendo sobre nuestras espadas. Y si se trata de ángeles, mucho menos. Por eso el mensaje aquí es figurativo. Si alguien cayera sobre la espada, no se heriría. Sería otra forma de leer el pasaje. Dice, versículo 9, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bien, hasta aquí está mezclando el Señor mensaje simbólico con literal para el día suyo. El versículo 10 en adelante, fíjense, dice, delante de él, de este ejército, temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Y aquí podemos decir, bueno, ante un pueblo numeroso todo esto puede pasar simbólicamente. Aquí se termina lo simbólico, referenciando así en Joel 2 una sombra profética del día literal postrero o de Yahvé. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Otra vez, día de Yahvé, Armagedón. Y Yahvé dará su orden, versículo 11, dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Yahvé y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nadie. Nadie lo va a poder soportar. Entonces, aquellos que se resistan al Señor tendrán que soportar su día, su ira. Aquellos que no se resistan al Señor no tendrán que soportar su ira. El mensaje es más que contundente. El sol estará oscurecido, la luna también. Será un día en tinieblas, por lo cual será una noche. A las tinieblas Dios llamó noche. Si será un día oscurecido y será de noche, ¿quién vendrá como ladrón? Jesús. ¿A qué vendrá? O mejor dicho, ¿cuándo vendrá? ¿En el día o en la noche? En la noche. Yo vendré como ladrón en la noche. ¿Es metafórico el pasaje o literal? Ambas. Pero el hecho de que sea literal lo vuelve al mensaje mucho más escalofriante e impactante. Yo vendré como ladrón en la noche, porque no habrá sol ni luna resplandeciendo, ni siquiera las estrellas. Si el Señor viene como ladrón en la noche, entonces ya nos olvidamos de que viene en un día antes de este día que estamos estudiando. Joel 3:14, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Yahvé en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Por qué Joel mencionaría tantas veces lo mismo? Amós 5, versículo 18. ¡Ay de los que desean el día de Yahvé! Nosotros lo deseamos. Pero habría que ver por qué se referían a esto. Pero escatológicamente hay personas que lo desean y no están bien con Dios. Ignoran que van a sufrir el mismo destino que los impíos. ¡Ay de los que desean el día de Yahvé! ¿Para qué queréis este día de Yahvé? Y de nuevo, será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. No hay escapatoria. Y termina
el versículo 20 diciendo, no será el día de Yahvé, tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor. No será el día de Yahvé, noche, tinieblas. A las tinieblas Dios llama noche. El Señor viene como ladrón. Sofonías 1, versículo 12 en adelante. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿A dónde viene Jesús en el día postrero, en el día de Yahvé? A Jerusalén. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Quiénes estarán asentados como el vino allí en Jerusalén? Los que sean de la bestia, del reinado de la bestia. Sí. Los cuales dicen en su corazón, Yahvé ni hará bien ni mal, por tanto serán saqueados sus bienes. Aquí esto es por lo que aconteció, como sombra de lo futuro. Sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Sin embargo, sigue diciendo, cercano está el día grande de Yahvé, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Yahvé, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, otra vez, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta. ¿Quién viene con voz de trompeta? ¿Cómo que la trompeta suena y desaparecen de la tierra los cristianos y se viene un periodo de gran tribulación? ¿Cómo es eso si aquí, por todo lo que estamos leyendo, esto ocurre en un día literal y es aquel día que será de noche, día postrero? Y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 17, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Yahvé. Otra vez, esa ceguera tendrá que ver con el día literal, oscuro, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Yahvé, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Mensaje figurativo antaño, más literal después. Zacarías 14. He aquí el día de Yahvé viene, estoy en el versículo 1, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Fijémonos con atención lo que dice Zacarías 14. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Cuándo pasó eso? Pasó, obviamente, pero nunca fueron todas las naciones. Por eso se distingue el lado simbólico del asunto del lado literal. Porque sigue diciendo, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y acá viene para aquellos que creen que Jesús no es Dios. Dice, después saldrá Yahvé y peleará contra aquellas naciones. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor públicamente porque este versículo yo no lo tenía, no lo había visto en claro en contra de aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. Ya tengo algo más para darle a aquellos detractores de la fe.
Este mensaje es claro. Me gustaría leer la traducción del Nuevo Mundo, a ver cómo traducen semejante texto. Fíjense lo que dice Zacarías 14, 3 y 4. Después saldrá Yahvé y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Los pies de quién? De Yahvé. Pero ¿quién es ese Yahvé? ¿Quién es el que viene y se va a posar en el monte de los olivos? Jesús. O sea, que acá el texto está diciendo que Jesús es Yahvé. Tengo un canal para aquellos que les interese en Telegram y también un grupo de WhatsApp, pero les recomiendo Telegram porque en Telegram ya está subida la temática contra el modalismo o unicitarismo y contra aquellos que también creen que Jesús no es Dios. Y hay dos temáticas allí al respecto con información que les va a venir al pelo. Así que quedan cordialmente invitados. En el mensaje fijado están los enlaces a esos grupos. Se pueden meter donde más les guste. Yo les recomiendo el de Telegram, el canal de Telegram, porque ahí van a ver esta enseñanza, pero también todas las que he estado pasando anteriormente, que no son muchas, pero son muy, muy gratificantes en la palabra del Señor. Bien, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día de Yahvé, sobre el monte de los olivos que están frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra hacia el sur. ¿Cuándo sucedió esto? Jamás. Va a suceder. Es algo literalmente escatológico. Fijémonos que dice algo importante acá. Será en el monte de los olivos. Cuando Jesús dio el mensaje de la semana 70 y el día postrero, el día final. Cuando salía del templo, o sea, de andar merodeando el templo. ¿Y dónde lo dio el mensaje? En el monte de los olivos. Justo donde aquí dice que Él vuelve. Él dio las profecías, confirmando la de Daniel, justamente en el mismo lugar sobre el que vendrá a cumplir su día final. Gloria a Dios. Versículo 5, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, o Yahvé mi Dios, y con él todos los santos. Bueno. Mientras dice, huiréis de manera que huisteis, bla, bla, dice, por causa del terremoto, o sea, como fue en los días que huyeron por causa de un terremoto que pasó en los días de Usías, rey de Judá. En el día de Yahvé va a haber un solo terremoto, esto está escrito en Apocalipsis, un solo terremoto, dice Juan, y toda isla se va a mover de su lugar. Todo en el mismo día. Y acá dice al final del versículo 5, y vendrá Yahvé mi Dios, y con él, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos los santos. El Señor nos recoge en el aire y Él no vuelve a irse al cielo. Sigue su descenso. Nosotros le recibimos al Señor, 1 Tesalonicenses 4, y le seguimos a Él. Él no para su descenso. Les voy a decir algo. Jesucristo tiene que venir como se fue. Estaban los discípulos mirando atónitos el cielo mientras Jesús desaparece de sus vistas, de sus miradas tras una nube, y dos varones allí presentes, que obviamente eran ángeles, le dicen, varones galileos, ¿por qué os quedáis mirando así del cielo? De la misma manera, dice los textos fidedignos a la traducción original, o sea, al texto original, o mejor dicho, la traducción original reza, de la misma manera en que Jesús está yendo, así ustedes le van a volver a ver regresar. Si es de la misma manera en que Jesús se fue,
¿Cómo es que nos han enseñado en un rapto pretribulacional, donde nosotros estamos en las nubes, le recibimos al Señor y Él nos vuelve a llevar al cielo? Si Él regresa de la misma manera en que se fue, el ascenso, ¿cómo fue? El Señor asciende, llega hasta las nubes y las traspasa. No es que se volvió y se quedó un tiempo más con los discípulos. No es que se quedó suspendido en las nubes tampoco. Él siguió y desapareció tras las nubes y se fue al cielo. De la misma manera tiene que volver. Regresa hasta las nubes y no se detiene ahí. Nos recoge del brazo cual esposa amada y nos lleva a las bodas del Cordero, a esa gran cena de Dios que ustedes dirán, bueno, mesas dispuestas para la comilona, a la gran cena de Dios, que si ustedes leen en Apocalipsis, tiene que ver con carnes de reyes muertos. Obvio, es la cena del Señor en su sentido figurativo, dispuesto ahí en Apocalipsis, pero no vamos a comernos las carnes de los reyes caídos y de sus ejércitos. Eso queda para que se sacien las aves. Lean Apocalipsis. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros venimos a las bodas del Cordero acá en la tierra. No nos vamos al cielo porque de venir Jesús y arrebatarnos y llevarnos con Él al cielo, no se cumple que su regreso será será de la misma forma en que se fue. No se cumple así. Si se fue en un ascenso completo, sin pausa y sin vuelta, su descenso en su segunda venida, en su parusía, tiene que ser de la misma manera, en el día postrero. Entonces, seguimos. Versículo 6, estamos en Zacarías 14. Y acontecerá que en ese día, otra vez, no habrá luz clara ni oscura. No habrá luz. Será un día el cual es conocido de Yahvé, que no será ni día ni de noche. Ah, viste, Diego, no es de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es decir, entonces, que aunque no se nos manda a poner día y hora ni fecha a la venida de Cristo, acá dice que a la tarde habrá luz. Quizá todo ya termine en la tarde. No lo sabemos. Ya son especulaciones mías. Pero cuando el Señor regrese, no será un día sino conocido de Yahvé, el cual, sin resplandor, sino hasta la tarde, cuando recién habrá luz. ¿Quién conoce solamente este día? Yahvé. ¿Quién es Yahvé? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres conforman a Yahvé. Al que tenga dudas sobre esto, ya están invitados a mi canal de Telegram y ahí encuentran la temática correspondiente, ¿cómo le puse? La naturaleza del Hijo. Bien. Entonces, ya veré si subo esos videos a YouTube, pero por las dudas, ustedes vayan ahí. Bien, acontecerá entonces que ese día es conocido de Yahvé. Y pregunté quién es Yahvé. Bien, ya nos quedó en claro entonces, por el texto que leímos más arriba, anteriormente, que Yahvé es el mismo Jesús, posando sus pies en el monte de los olivos. ¿Quién conoce este día? Solo Yahvé. ¿Qué dijo Jesús cuando estuvo acá en la tierra? El día y la hora no lo saben ni los ángeles, ni siquiera el Hijo lo sabe. Solo mi Padre que está en los cielos. Solo Yahvé. Este día será conocido de Yahvé. Noticias. Cuando Jesús vino acá a la tierra, se despojó de ciertos atributos divinos. Eso no lo hace menos divino, sino que Él, para hacerse como nosotros, se despojó de omnisciencia y omnipresencia.
No lo sabía todo y no podía estar en todo lugar al mismo tiempo. Para depender más de la gracia del Señor y poner más su fe en el Señor y no en sus habilidades divinas. Ustedes dirán, eso es herejía. Dios, si Jesús fuese Dios, no se puede despojar de sus atributos. En realidad sí, es como si yo, siendo humano, me quito los ojos o me clavo agujas en los oídos y dejo de oír y dejo de ver porque me quité los ojos. Eso no me hace menos humano. Me hace un humano con menos atributos humanos. Jesús se despojó de sí mismo, decidió dejar ciertos atributos divinos, pero sin ser menos divino. ¿Se entiende? Es así de sencillo. Por eso cuando el Señor asciende a los cielos, recupera toda su gloria y ahora es este Yahvé, junto con el Padre que también es Yahvé, junto con el Espíritu Santo que también es Yahvé, y los tres hoy sí saben, bueno, el Padre, el Espíritu Santo siempre, pero hoy el Hijo también sí sabe cuál es el día de Yahvé, el día en que viene a buscar a su iglesia. Otro asunto muy importante, le vino todo lo que hizo Jesús de despojarse de sus atributos divinos para depender solo del Padre y no saber el día y la hora, le vino al pelo porque en la cultura judía el papá del novio es el que pone la fecha para el casamiento de su hijo y solamente el padre sabe la fecha. Se dan cuenta de que no tiene nada que ver con un rapto secreto porque nadie sabe el día y la hora. Está bien, Jesús dijo que nosotros no sabremos el día y la hora, pero no tiene nada que ver que sea porque sea, valga la redundancia, pretribulacional. No tiene que ver por decir, si el Señor viniera al final, sabríamos el día de su venida. Contaríamos 3 años y medio de tribulación, 3 años y medio de gran tribulación y ya sabríamos. No, si la Biblia dice que no lo vamos a saber, perdé cuidado que no lo vas a saber. Pero ¿cómo? Si contamos 7 años o 42 meses lo vamos a saber. Si la Biblia dice que no lo vas a saber, perdé cuidado que no lo vas a saber. Pero no por un pasaje que no nos quede muy claro vamos a desbaratar todos los otros que nos están dejando muy en claro de que Jesús viene al final. Dejemos los pasajes oscuros, los que no entendamos, para después, pero no opaquemos todos los otros que son más que claros al enseñarnos, en este caso, sobre el rapto de la iglesia o harpazo, arrebatamiento. Acontecerá también en aquel día, versículo 8, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra hacia el occidental, en verano y en invierno, y Yahvé será rey sobre toda la tierra. ¿Lo es? El Señor es Rey de reyes y Señor de señores, su soberanía es absoluta, pero aquí está hablando de un reinado literal. No solamente sobre sus hijos, y no solamente habiendo un reinado suyo, pero a la vez que pecadores acá en la tierra. No, un reinado donde aquí dice, versículo 9, en aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. ¿Qué quiere decir Yahvé será uno? Que no habrán más dioses. No que hayan muchos Yahvé. Es una forma de decir, en aquel día todos van a adorarme a mí. Se acabó eso de que yo adoro a Buda, yo creo en la Virgen María, no la adoro, pero sí la venero. Se acabaron esas excusas idolátricas. Solo Yahvé y uno su nombre serán en aquel día. Nos vamos al versículo 11, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Presunto milenio, ¿no? Después, lean ustedes el versículo 12 en adelante, hasta el final, y se van a dar cuenta de lo estupendo que sucederá todo en ese día. El versículo 16 dice algo muy curioso. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahvé de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Aquí puede estarse refiriendo al milenio.
que de hecho yo creo que sí. Pero digo puede porque todavía no lo hemos estudiado. Bien, hermanos. Denme un segundo, por favor. No se me vayan. Nos vamos a Malaquías 4, versículo 1 en adelante. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Recuerdan que el Señor primero anegó con juicio a la tierra por medio de las aguas, el diluvio, y dijo que la próxima vez sería por fuego. Bien. El día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen mal serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Acá se complica para los que creen en el milenio, ¿no es cierto? Porque dice, no les va a dejar raíz ni rama, sino va a haber descendientes sobre quién van a reinar los justos y Jesucristo durante 1000 años. Pero no piensen tanto como yo en esto. Vayamos directo a lo que nos compete. Más adelante estudiaremos el milenio. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Acá viene algo importante. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día que yo actúe, dice Yahvé de los ejércitos. Ahora sí, hermanos, ya llevamos bastante tiempo de estudio. Estoy dándome cuenta de que mis estudios últimamente llegan a la 1:30. Bien, sea para gloria del Señor y para aquellos que les guste leer y estudiar la Biblia. Bien, primera a los Corintios. Ahora pasamos al Nuevo Testamento. Ya hemos visto todo en el Antiguo Testamento sobre el día de Yahvé. Ya nos terminó de confirmar que es el día de la venida de Jesucristo. Ya el Señor nos termina de confirmar que será un día de oscuridad literal, de acuerdo a nuestro mapa escatológico cumpliéndose en paralelo. Nos vamos entonces, en paralelo no es, según nuestro mapa escatológico, el día postrero cuando el sol y la luna se oscurecen. Ese es Armagedón. Vamos a confirmar qué nos dice el Nuevo Testamento ahora. Nos vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Dice, y fíjense, Él, Dios, os confirmará hasta el fin. ¿Cuándo será el fin? Para que seáis irreprensibles. ¿Cuándo? En el fin. ¿Cuándo será el fin? En el día de Yahvé, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahora alguien podría decir, Jesucristo no dice día de Yahvé. El día de Yahvé es la segunda venida de Cristo. El día de Jesucristo es el día del regreso secreto de Jesús a por su iglesia, antes de tribulación o gran tribulación. Mentira. Ya descubrimos anteriormente, gloria a Dios, ya descubrimos anteriormente que el mismo Yahvé es quien asienta sus pies en el monte de los olivos. Esto es Jesús. Gloria a Dios. Por lo cual, Él os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijaron el detalle? El pasaje no tendría sentido de ser con un rapto pretribulacional, porque acá Pablo está diciendo claramente que el objetivo de la santidad de los hijos de Dios, ¿para cuándo es? Dice, Él os confirmará hasta el fin. Hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? El día del Señor. Pero acá dice, para que seáis irreprensibles, ¿cuándo? Y cuando Jesús te venga a buscar. No, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aunque vos y yo hoy podemos morir, la confirmación es para aquel día. ¿Por qué? Porque es en aquel día en que sucede la resurrección de los muertos, la primera resurrección de los muertos santos en Cristo. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección.
porque la segunda muerte no se empoderará de ellos, no tiene poder sobre ellos. Pero hay otra segunda resurrección. Después dice Juan, pero los otros muertos no volvieron a vivir, sino hasta la segunda resurrección, y esa ya es para juicio, para aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Qué bueno cuando ya lleguemos a estudiar esas dos resurrecciones, pero ahora quedémonos en la primera. El Señor nos confirma para el día postrero, porque es allí cuando nos va a resucitar. No hay otra resurrección, ni antes ni después para justos, solo una, en el día postrero. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Pero algún curioso irá a ver, y los felicito, así tiene que ser, van a ir a ver a Apocalipsis 20. En los versículos 5 al 7 dice, el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Y ahí se pueden confundir, porque aparentemente, según la traducción Reina Valera que estoy leyendo, dice, el resto de los muertos no volvió a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Claro, entonces ustedes se van a confundir diciendo, sea que primero el milenio y después viene la primera resurrección. Y esto confunde. No, la traducción original exacta no dice así. Está mal escrito, digámoslo así, o mal expresado, se puede malentender. Lo que Juan está diciendo es, el resto de los muertos no volvió a vivir sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Pero los primeros que ya vivieron resucitaron en la primera resurrección. Se los he parafraseado para que ustedes lo entiendan. Pero es así lo que quiere decir, ¿sí? En serio les digo. Juan lo que está diciendo es, los que son parte de la segunda resurrección no volvieron a vivir sino hasta después de los 1000 años. Pero bienaventurados los que estuvieron acá antes del milenio, siendo parte de la primera resurrección. Para que se entienda. Ahora pueden ir a Apocalipsis 20 y leer con tranquilidad, porque la primera resurrección es en el día postrero, el que estamos estudiando. Después ya viene el milenio, sea simbólico o literal, después viene el milenio. Entonces, el Señor no nos confirma para un rapto secreto, no, nos confirma para el día postrero, porque allí es cuando resucitan los muertos. Bien. ¿Saben qué es lo interesante del rapto pretribulacional? Que ahora más que nada se comprende como un hecho que va a acontecer poco antes de los 42 meses del reinado del antimesías o anticristo. Pero a mí desde chico se me enseñaba que podría ocurrir en cualquier momento de la historia. O sea, si enseñaban que hasta Pablo creía que sería en cualquier momento, y por eso él decía, los que hayamos quedado, por ende, el Señor podía venir hasta un milenio antes de que apareciera el anticristo. O sea, podía venir hoy, aunque la gran tribulación fuese de acá a 100 años. Eso es lo que a mí se me enseñó y lo que se viene enseñando desde 1812, que en cualquier momento puede venir Jesús y mucho tiempo después incluso puede empezar la tribulación y la gran tribulación. Claro, es tremendo este pensamiento. El Señor urgiéndonos a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo el mundo, y Él nos va a venir a sacar de acá. ¿Y quién va a predicar en todos esos 500 años que faltan? O 1000 años que faltan, o lo que sea que falte. O 13 años que falten, o 14 años que falten. No tiene sentido. Pero tampoco tiene sentido a la luz de la palabra. Pablo en 2 Tesalonicenses 2 deja muy en claro el evento del harpazo no sucediendo antes de la llegada del antimesías. ¿Qué dice? Que no vendrá, 2 Tesalonicenses 2, no vendrá, y está hablando del día del Señor, no vendrá sino hasta que se manifieste el hijo de perdición. Leamos, voy a leer de la BTX cuarta edición, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál venida? Si el Señor tiene una sola y tiene que ser de la misma manera en que Él se fue, su segunda venida.
Y nuestra reunión con Él. ¿Qué reunión? Primera Tesalonicenses 4, la que ya los de Tesalónica habían entendido. Esa, donde nosotros esperaremos al Señor en las nubes, Él descenderá, nos tomará y seguirá descendiendo. Y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, no moverse fácilmente de vuestro modo de pensar, ni ser perturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Lo que había pasado, Pablo escribió esto después de la semana 70. La semana 70 ya había pasado. Encima habían, como expliqué en la temática anterior, habían muertos que habían resucitado cuando Jesús resucitó, pero se les hizo un montón de confusión tras estos eventos. Confundieron, como se hace hasta hoy, semana 70, con el día final. Entonces pensaban, se destruyó Jerusalén, en cualquier momento regresa Jesucristo. Es más, se ha tardado mucho. Si alguien hubiese tenido todo el conocimiento que tenemos nosotros, hubiese podido pensar, ¿qué pasó que no vino en ese día? ¿Qué pasó acá? Bueno, no importa. Gracias a la semana 70 ya cumplida, habían muchos que habían salido a decir, el Señor viene en cualquier momento. Es decir, que en 1812 empezó el tema a popularizarse acá para nosotros, pero en la época apostólica ya el espíritu de engaño haciéndonos creer en un rapto en cualquier momento ya estaba vigente. Pero en la iglesia primitiva, y quiero que presten suma atención, no existía el concepto de un rapto pretribulacional. Ya había pasado la semana 70 completa, ya había pasado la semana profetizada por Daniel, ya había pasado todo ese tiempo en la confirmación del pacto y después la rotura de ese pacto. Ya había pasado todo eso. Todo lo que muchos cristianos hoy en día consideran como los últimos 7 años, ya habían pasado literalmente en Israel, en Jerusalén. Entonces, estaban esperando que Jesús viniera en cualquier momento. Fijémonos que ellos no separaban los eventos, ellos seguían creyendo en un día final. Y como ya había pasado la semana 70, estaban esperando el regreso ya de Jesús y que se terminara todo. Fíjense la unción de Dios que tuvo Pablo, la cual le reveló todas las cosas, y la revelación tremenda del Espíritu, porque gracias a la revelación que a él le dio el Señor, es que Pablo pudo decir, no, la semana 70 no fue el final del siglo, no fue lo que enseñó Jesús como final del siglo. Pablo se hubiera confundido como ellos, pero el Señor le da una revelación estupenda. Dice, no se muevan de vuestro modo de pensar, ni sean perturbados. Que nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Entonces les estaba diciendo, todavía queda que suba el anticristo, parafraseando, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de sentarse en el santuario de Dios, proclamándose como Dios. O sea, Pablo te está diciendo a vos, a los de antes, que no se perturbaran, que tenía que aparecer la manifestación del anticristo. Y ahora también lo dice. ¿Y por qué se nos ha enseñado que el Señor puede venir hoy y el anticristo puede surgir de acá 5 años, por ejemplo, o 1 año más? No importa. Si Pablo dijo que el Señor no vendría sino hasta que se manifieste el hijo de perdición. Bueno, y ahí salen también los que dicen, no, es que ahí Pablo está refiriéndose a la segunda venida de Cristo, no al rapto secreto. Bueno, pero ya con la Biblia hemos dejado descartado, conociendo el día postrero y que en ese día el Señor resucita a los muertos y que nadie puede ser arrebatado antes porque de ninguna manera, dice el mismo Pablo que enseña esto, dice que de ninguna manera nosotros nos adelantaremos a los muertos. Entonces ya quedamos en claro de que no hay más que explicar.
Pablo en 2 Tesalonicenses 2 se refiere a que el día de la venida de Jesucristo es el mismo evento de la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, también se ha cometido el error de decir hasta el que no se va a manifestar, porque ustedes saben qué es lo que lo detiene hasta que éste a su vez sea quitado del medio. Yo ya he explicado esto, pero quise profundizar más y me puse a investigar en el texto original para quitarse de en medio. Primero porque fui curioso, ¿sí? ¿A quién esperaban que se quitara del medio? ¿Quién sabían ellos que se tenía que quitar del medio para que pudiera manifestarse el inicuo? Y hay diferentes posturas. Están aquellos que piensan que fue el Imperio Romano, y una vez ya disuelto viene el papado, y bueno, por eso dicen que el Papa es el anticristo, o que será un Papa el anticristo. Hay muchas posturas, pero las que más llaman la que más me llama la atención que puede llegar a ser es la de Miguel, porque Miguel es aquel que pelea por el pueblo étnico de Israel. Entonces él está... hay muchas posibilidades de que sea él el que está reteniendo al hombre de pecado hasta que, como dice la Biblia, cuando se levante el príncipe que pelea por tu pueblo, habrá gran tribulación. Lo dice Daniel. Entonces, si juntamos eso a la semana 70, sabemos que Miguel se levantó, ocurrió la semana 70, pero si acaso hay una sombra en la semana 70 de lo que se vivirá literalmente ahora también, en los 42 meses de reinado, en Apocalipsis 13, del anticristo, también puede ser Miguel el que se vuelva a levantar, quitándose del medio, para que el anticristo pueda sentarse en el santuario de Dios en Jerusalén y de allí gobernar. Que les tengo noticias, y esto es un paréntesis grande, pero no me voy a detener acá. Tengo un estudio, lo voy a poner al grupo ese también en el comentario fijado, donde puede ser, no digo que sea, pero puede ser de que la bestia tenga todo que ver con el Islam y nosotros enfocándonos en otras cosas que no son, como en Roma, por ejemplo. Entonces, tiene más valor esta palabra de 2 de Tesalonicenses de ser los islámicos, porque en las ruinas del segundo templo está la mezquita principal musulmana hoy en día. Solo falta que se asiente el hijo de pecado allí, en esa mezquita, y empiece a gobernar desde lo que es el lugar santo, porque allí, bajo esa mezquita, están las ruinas del segundo templo que fue destruido en la semana 70. Entonces, la traducción original no dice que el hombre de pecado se sienta en el templo de Dios, porque templo lo podemos confundir con nuestro ser. Nosotros somos templo de Dios. No, dice santuario. Y el santuario literalmente está bajo la mezquita hoy en día, ahí en Jerusalén. Estamos esperando un anticristo asirio, un anticristo musulmán. Es lo más factible. Y tiene que ver también con las connotaciones de por qué la Biblia, en la sombra que es el Antiguo Testamento, se refiere al juicio de Dios a Babilonia, y después vemos en Apocalipsis, donde ya se cumple más que sombra lo literal, que también a la gran ramera se la llame Babilonia. Puede ser un sistema mundial que se le llame Babilonia, como puede ser también, además de lo simbólico, la literalidad de que sean los babilonios. Recordemos que los pasajes para la destrucción de Babilonia en el Antiguo Testamento decían que ésta iba a quedar desolada y sin morador, pero eso no ha acontecido todavía, por lo que se espera que sea una sombra profética de algo que se vaya a cumplir en Apocalipsis, con la caída de Babilonia. Así que los que estén interesados, de seguro van a aparecer por aquel grupo, porque es un tema que le hemos rehuido mucho
al estudiar a los islámicos, la relación de Saúl en contra de Israel, siempre le hemos rehuido eso, porque nos interesa más el morbo de, no sé, los chips y todo lo que tiene que ver con el 666 y bueno, pero hemos occidentalizado mucho Apocalipsis y Apocalipsis está dirigido a Medio Oriente. Entonces, sea Miguel, no sea Miguel, así fuese el Espíritu Santo que se quita de en medio, porque en el griego la connotación es para algo que se quita restringiendo, y ese algo, esa restricción producida por alguien que es masculino. Por eso la Biblia dice, sabemos lo que lo detiene, hablando de algo, hasta que a su vez él, ya habla de alguien, sea quitado de en medio. O sea que es alguien que restringe con algo. Ese alguien, no sabemos quién sea, pero el griego lo propone como alguien masculino. Muchos dicen el Espíritu Santo. Si fuese el Espíritu Santo, nosotros no nos tenemos que fijar quién es el que se quita de en medio, porque ni siquiera Pablo lo aclara. Tenemos que fijarnos qué es lo que hace. Y dice, se quita de en medio. O sea, si yo me corro, le doy paso a. No quiere decir que me vaya de la tierra. Eso de que el Espíritu Santo se va de la tierra y se lleva a los suyos. A ver, ¿y qué pasa en gran tribulación? La gran tribulación para los gentiles. ¿Qué sucede si van a volver a arrepentirse mucha gente? El evangelio va a seguir siendo predicado hasta por ángeles, por un ángel. En fin, si el Espíritu Santo se retira, no hay más conversión en la gran tribulación, y eso no es lo que enseña la Biblia. En la gran tribulación gentil, no es lo que está enseñando la Biblia. Y si nos vamos al uso correcto de la palabra, el griego para quitarse de en medio es geos ek mesoi genetai. Geos ek mesoi genetai. Literalmente es hasta que del medio sea quitado o hasta que salga del medio. Y la implicación tiene que ver con ser, llegar a ser, salir a ser. Y aquí en pasivo sugiere un cambio de posición. Algo o alguien que está interpuesto en el medio deja de estarlo. No dice que se vaya de la tierra. Entonces la frase quitarse del medio en el griego realmente sugiere movimiento, desplazamiento, retiro de un obstáculo. No es simbólico etéreo, sino algo que debe salir de su lugar para abrirle paso al anticristo. Como sea, no sabemos qué sea, no sabemos quién sea, la Biblia no especifica. Donde la Biblia calla, nosotros debemos ser mudos, pero sí no es muda la Biblia cuando dice que se quita de en medio, no dice que se va de la tierra. Ahora vamos terminando, para no alargarnos tanto, nos vamos a 1 Corintios 5:5 y nos demarca otro pasaje que tampoco tiene sentido de haber rapto pretribulacional, porque Pablo habla de la disciplina para un miembro de la congregación en Corinto y dice que el mismo sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. ¿Cuándo? ¿Cuándo será salvo ese espíritu? En el día del Señor Jesús. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre él. Y al que crea en mí, yo le resucitaré. ¿Cuándo? Dijo Jesús, en el día postrero. O sea, en otras palabras, para la destrucción de la carne se ha entregado el tal a Satanás, a fin de que el espíritu sea salvo en el día postrero, en el día de Yahvé, en Armagedón. Primera Tesalonicenses 5, versículos 2 al 3. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya no nos sorprende. Pero dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Acá me llaman la atención las palabras paz y seguridad. ¿A qué se refiere? ¿Cómo paz y seguridad? Si la destrucción repentina se refiere al día postrero y no a un periodo de tiempo, ¿cómo va a haber paz si ya antes acontecieron las trompetas, las cuales vamos a estudiar, las copas y las plagas? Y entonces, ¿cómo puede ser? Los ayes acontecieron. El mundo está inmerso en plagas por tener la marca de la bestia. Inclusive están persiguiendo a los
cristianos, pero no por eso están quedando exentos de la manifestación de la ira de Dios antes de la culminación de la ira de Dios en el día de la ira. Entonces, ¿cómo puede ser de que se hable de paz y seguridad? No hay paz, no hay seguridad. Están cayendo granizo del cielo como de 20 kilos, hay plagas por todo el mundo. ¿Cómo paz y seguridad? El griego para paz y seguridad es kai asphaleia y literalmente significa ausencia de guerra. Estabilidad política, literalmente. Entonces, esta paz y seguridad es una sensación de protección e invulnerabilidad por no haber más guerra. A saber lo que pasará ya al final, porque todos hemos pensado, ¿y qué pasa con el caballo de la guerra? El caballo rojo. ¿No será hasta el final del periodo del gobierno del anticristo? No lo sabemos. No lo sabemos. Quizá termine ese periodo y Jesucristo venga. No lo sabemos. Pero es muy factible porque acá dice cuando digan paz y seguridad. Eso se viene diciendo hace mucho, pero son sombras también en lo mundano para aquel día literal. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pablo advierte que habrá un tiempo en que los hombres se van a sentir seguros sin temor a la calamidad, pero esta seguridad es un engaño. El paralelo es nuestro mapa. Mateo 24, versículos 37 al 34 más exactamente. Además de que la Biblia dice que se van a estar casando y dándose en casamiento. O sea que habrá un tiempo de paz y seguridad. Por eso les digo, puede que no sean 42 meses nomás la gran tribulación gentil. Guarda con eso. Puede que haya y me baso en un pasaje que ya vamos a estudiar más adelante, donde se presupone que sean más días, no solamente 42 meses, los que vamos a tener que soportar. Quizá ya en esos otros días que se estabilice el mundo, que no son muchos días, ya se hable de paz y seguridad, al menos entre los que no son de Cristo, porque son ellos los que van a decir paz y seguridad. Entre los cristianos también hay algo curioso. Cuando Jesús dice, guárdense de estar velando, no sea que empiecen a maltratar a sus hermanos, diciendo, mi Señor tarda en venir, y venga el Señor y ustedes se pierdan. Lo que está diciendo el Señor es que habrá un tiempo donde hasta los mismos cristianos van a decir, mi Señor tarda en venir, y van a empezar a gozar de maltratar a sus hermanos y a tratar de divertirse, podemos decir, ¿sí? Y hacer lo malo ante los ojos del Señor. Tenemos que ponernos en contexto, porque alguno dirá, no va a haber tiempo de pensar en hacer lo malo. Vamos a estar en gran tribulación, no vamos a poder ni comprar ni vender por la marca de la bestia. Pero recordemos que puede, y yo creo que sí, muchos cristianos escondidos en ciertos lugares, supervivientes, sobreviviendo, no sé, en cuevas, en montañas, y allí mismo van a ser de tropiezos a otros. Va a haber seguramente adulterio, hermanitos acostándose con hermanitas a causa de abstinencia, de viudez, de no casarse, de tentaciones normales. Y los que no sean de Cristo, los que no hayan sido predestinados a salvación, son estos siervos malos que van a empezar a golpear a los otros que sí son hijos de Dios. Cuidado con eso. Por eso es tan importante entender el día del Señor, porque después lo otro lo podemos imaginar, pero ya no podemos quitar la piedra angular, que es el día postrero. No lo podemos mover. Es la piedra angular de todo Apocalipsis, porque en ese día termina todo. Bien, nos vamos y ya cerramos. Ahora cerramos. Nosotros no debemos confundir la gran tribulación pasada para con Israel con el día del Señor final. Guarda, que muchos dicen la gran tribulación es la ira de Dios. No. Primero que la gran tribulación ya fue. Ahora, si nos referimos a la gran tribulación para los gentiles, si le queremos llamar así, bien.
pero no es la ira de Dios. Las tribulaciones son para sus hijos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones alcancemos el reino de Dios, y la ira de Dios es para los impíos, los pecadores, por lo cual muchos de nosotros antes éramos, dice la Biblia, hijos de ira por naturaleza. Entonces, la ira de Dios es para el que está sin Cristo. El periodo de tribulación o gran tribulación, como lo queramos llamar, ese periodo de 42 meses y quizá un poco más del gobierno del anticristo en Apocalipsis 13, ese periodo no es la ira de Dios. Se manifiesta la ira de Dios, pero la tribulación de esos días va a ser para los cristianos. Y como no nos hemos ido a ningún cielo, porque eso ya ha quedado descartado, somos ese remanente contra el que el dragón se vuelve después de perseguir a Israel por el desierto. Apocalipsis 12. Ya vamos a llegar allá. Segunda de Pedro 3:10, y vamos cerrando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, y acá viene literalidad, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Segunda de Pedro 3:12 nos manda vivir santamente, pero esperando ¿qué día? El día de Dios, día de Shabbat, día postrero. Los últimos 3 pasajes, Apocalipsis 6, verso 17, dice, porque ha llegado el gran día de su ira, no de sus tribulaciones, de su ira. Apocalipsis 14:10, y él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 16:14. Los reunirán para la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Y cierro con esto. A mí el Señor me mostró de primeras que Él viene a buscar a su iglesia en este pasaje de Apocalipsis 16. Y ustedes dirán, ¿dónde? Se los voy a mostrar, les va a quedar más que claro. Y yo sé que va a ser un boom para la cabeza de muchos si el Señor así lo quiere. Porque a mí me lo mostró acá el Señor, quizá a otros se lo muestra en otro lado. Fíjense en esto, nos vamos a Apocalipsis 16. Y el Señor me mandó a hacer este experimento, lo hago y cerramos y los dejo descansar. Nos vamos al versículo 13 de Apocalipsis 16. No vamos a leer el versículo 15, pero ahora ustedes lo van a entender sobradamente porque ya estudiamos el día del Señor. Nos vamos al versículo 13, no leemos el 15, vamos al 16. Empecemos del 13, dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales hacen a los reyes de todo el mundo habitado para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los congregó en el lugar que se llama en hebreo Armagedón. ¿Se entendió? A la perfección. Satanás, el anticristo, el falso profeta, todos, o a menos que el anticristo sea el mismo falso profeta, en fin, el que quiera información sobre esto, a mi canal de Telegram, la bestia islámica. Bien, dejo los links en el comentario fijado, dejo los enlaces, los links. Bien, el dragón, la bestia, el falso profeta, mandan espíritus que los congregan a todos para la batalla de Armagedón. Sabemos que la batalla de Armagedón es el día postrero, el día de la ira. Acá mismo lo dice, que los reunió a todos. Versículo 14. Son espíritus de demonios que hacen señales y salen a los presidentes de todo el mundo habitado. ¿Para qué? Para congregarlos para la batalla de ¿qué? Del gran día del Dios Todopoderoso. Los va a congregar a todos, los va a congregar para el día postrero, para la parusía. ¿Se entendió perfectamente? Esperen, nos olvidamos de leer el versículo 15.
¿Qué dice el versículo 15? He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Acá vino el Señor. Entre el versículo 14, que es cuando estos espíritus inmundos salen a los presidentes para congregarlos al día postrero, al día de la batalla de Armagedón. Y ya el versículo 16 se muestra que los congregó en Armagedón. Pero el Señor entre el medio dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Los presidentes, las naciones rodean a Jerusalén. El sol se vuelve negro, oscuro. Cesa el sol y la luna en sus resplandores y acontece el arrebatamiento de la iglesia. He aquí yo vengo como ladrón en la noche. Encima, segunda de Pedro 3:10, lo leímos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ya no solo es Jesucristo quien viene como ladrón. Su día viene como ladrón, porque Él es quien viene en su día postrero. Viene como la noche, como ladrón en la noche. Antes podían decir, Jesús viene como ladrón en la noche, y el día del Señor ya es la segunda venida de Cristo. Bueno, segunda de Pedro 3:10 también te dice que viene como ladrón en la noche. Bueno, pero viene como ladrón en la noche porque va a ser sorpresivo también para los que... No. Jesús viene en su día postrero. Su día postrero es como ladrón en la noche, tanto metafórica como literalmente, porque será un día de noche. Zacarías 14, día conocido únicamente por Yahvé. Pero Él también viene en ese día a buscar a su iglesia y viene como ladrón en la noche. ¿Por qué viene como ladrón en la noche? Aparte de lo que ya sabemos, literalidad y todo eso en día oscuro. Dice, versículo 15 de Apocalipsis 16, bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién se quedará desnudo en el día del Señor? Aquel que no resucite y se quede en su tumba desnudo. Aquel que no sea con cuerpo glorificado y se queda acá en la tierra desnudo, no revestido del nuevo hombre en Cristo, que aunque nosotros nos revestimos de ese nuevo hombre, tiene su literalidad en el cumplimiento de cuerpos glorificados que Pablo hablara en 1 Corintios 15. Cuando Pablo dice revestidos del nuevo hombre, despojaos del viejo, ¿se acuerdan todos esos textos? Bueno, ahora nuestra gloria está escondida en Cristo hasta el día en que se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando tengamos cuerpos glorificados. Se va a manifestar la gloria nuestra que ahora está escondida al mundo, escondida en Cristo. Ellos no saben nuestra gloria. La sabrán aquel día, cuando ellos se queden desnudos en sus cuerpos, mientras nosotros seamos revestidos de un cuerpo nuevo. He aquí yo vengo como ladrón. En medio del pasaje donde se juntan todos para rodear a Jerusalén y antes de que ya estalle Armagedón, que es Jesús viniendo a poner sus pies en el monte de los olivos. Y sigue diciendo, Apocalipsis 16, verso 17, y cerramos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del santuario desde el trono que decía, hecho está.
Entonces se produjeron relámpagos y estruendos y truenos. Hubo un gran terremoto. Tan fuerte fue como jamás había acontecido desde que el hombre existe sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle a ella de la copa del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y las montañas no fueron halladas más. Y del cielo cayó sobre los hombres enorme granizo como de 34 kilos de peso, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era grande en extremo. Apocalipsis 16 nos muestra, como hace en tantas ocasiones, como lo hace y ya vamos a estudiar en el 6º sello, la 7ª trompeta y la 7ª copa aquí, muestra el día postrero. Son eventos paralelos, no se estudia Apocalipsis en el orden cronológico en que se nos da según la secuencia de sus capítulos. Ya vamos a irlos estudiando. Porque si estudiamos Apocalipsis en orden secuencial, vamos a encontrar como 3 o 4 venidas de Jesucristo. En el 6º sello, en la 7ª trompeta, en la 7ª copa, en Apocalipsis 19. Es un lío. Ya lo vamos a ir estudiando. Hermanos, no sé si les ha quedado claro que lo mejor que se pudo hacer en esta temática es empezar desde el día postrero. Le doy gloria y gracias a Dios porque Él me ha guiado hasta acá y espero que lo siga haciendo. Pero ya entendiendo el día postrero, ya nos hemos quitado de encima la falsa creencia del rapto pretribulacional. Hemos entendido por qué será como ladrón en la noche y hemos entendido por qué no es un periodo de tiempo. Hemos entendido tantas cosas que ahora sí ya podemos tranquilamente empezar a estudiar Apocalipsis desde el capítulo 4 en adelante, porque en el capítulo 4 empieza ya la sección de las cosas escatológicas y se nos va a hacer todo muchísimo más claro y más ameno. Gloria a Dios. Me saqué el peso de encima de poder darles una temática que realmente nos pueda hacer que la embarcación deje de ser una barca y pase a ser un crucero sólido donde todos nosotros nos embarquemos en las tumultuosas aguas de Apocalipsis. El Señor les bendiga. Gracias por oír hasta acá. Compartan el audio si así lo desean. Nos encontramos en la próxima temática si el Señor en su gracia me lo permite. Shalom.